Con los ojos de María. El mundo, la actualidad, las preguntas más profundas sobre Dios y la vida humana en todas sus facetas necesitan ser mirados con los ojos serenos de la Virgen, la Madre de todos los hombres. Con los ojos de María, un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial, conducido por Nelly Álvarez. Sean todos bienvenidos, ¿cómo están? Nosotros muy felices de este nuevo encuentro. No se pierdan el programa de hoy, la entrevista que tenemos preparada, ya en un momentito comienza, ¿eh? Bueno, amigos, saludo a Jorge Graña, nuestro compañero de Radio Católica Mundial en Birmingham, en Alabama, en Estados Unidos. Le agradezco su trabajo y también a Raúl García, que es el técnico del equipo Nuestra Señora del Encuentro con Dios, que trabaja en Barcelona. ¿Tienen papel y lápiz? Vamos entonces rapidito a dar las preguntas del curso de formación de esta semana. Yo creo que es bastante fácil, ¿eh? Y creo que les gustará la idea de, primero, responder a esta pregunta. ¿Quién es la santa patrona de Puerto Rico? La Santísima Virgen, claro, pero ¿qué advocación? ¿Qué preciosa advocación? ¿Quién es la patrona de Puerto Rico? Y el segundo planteo que hacemos es que nombres un documento escrito por el Papa San Pío X. Un documento escrito por el Papa San Pío X, pero también para ayudarte a conocer un poquito más la vida de este gran Papa, te pedimos que nos relates un hecho concreto de la vida de él. No las virtudes, que sabemos que las tuvo, pero cómo demostró eso en su vida cotidiana. Puedes, no sé, comentarnos algo desde de su niñez, de su infancia, después cuando él es ordenado sacerdote, de su familia también. Y, por supuesto, una anécdota de cuando ya fue elegido Papa en 1903. Lo que veas conveniente, que te ayude, ¿eh? Algo breve, cortito, ¿eh? ¿De acuerdo? Bueno, amigos, recuerden que tienen tiempo hasta el próximo domingo por la tarde, estén donde estén, respondiendo solamente al correo electrónico conlosojosdemaria@nsradio.com. En el pasado mes de julio, yo leí al aire un correo que nos había llegado desde Quito, en Ecuador. Y allí se hablaba de la respuesta, una de las respuestas a las preguntas que hacemos en el curso de formación, que se refería a un joven santo ya, Santo Domingo Savio, pero también en este mensaje nos hablaban de Miguel Magone y de Francisco Besuco. Miguel Magone me sonaba porque lo habíamos grabado para el programa y de hecho hemos compartido una partecita, ¿no?, de esa grabación que hicimos con personajes, y al leer el otro nombre digo, no lo conozco a Francisco Besuco. Bueno, como estamos en el mes de noviembre, vamos a cumplir esa promesa, cosa que me alegra muchísimo de ello, de conocer a Francisco Besuco. Ese mensaje que leía yo en julio lo firmaba Diego Campoverde Riofrío. Y para mí es una alegría tan grande poder cumplir esta promesa gracias a la generosidad de Diego, al que voy a tutear. Seguro que eres menor que yo, Diego, y te doy la bienvenida al programa. ¿Cómo estamos? Apreciada Nelly, buen y bendecido día. Muy bien, contento de poder compartir contigo y con la audiencia este momento para hablar de Francisco Besuco. Muy bien, vamos a presentar como corresponde a Diego. Él es salesiano cooperador, licenciado en Teología por la Universidad Politécnica Salesiana de Ecuador, es vicerrector de la Unidad Educativa Bilingüe La Inmaculada, allí en la capital de Ecuador, a quienes saludo, a los hermanos de Ecuador que están escuchando el programa, que sé que son muchos, aunque no todos escriban. Bueno, vamos a ver. Diego, me gustaría que nos comentaras muy brevemente sobre tu familia, porque tu tarea diaria, ya lo hemos dicho, ¿no?
Tú eres educador, se puede decir así, ¿no? Educador, pero también educador en la fe. Diego, coméntanos un poquito sobre tu familia. Claro, soy casado. El día de ayer cumplimos 21 años de matrimonio con mi esposa Verónica, que también es salesiana cooperadora. Estamos felices por eso y bueno, con la bendición de Dios ha sido una experiencia muy bonita el vivir y el compartir juntos el carisma salesiano y también el poder trabajar con adolescentes, con niños, con jóvenes en el colegio. Muy bien, qué bonito esto, ¿no? Me siento muy identificada con lo que dices porque con mi esposo, que sabes que es el técnico, también compartimos esta espiritualidad de quien pensó en estos medios de comunicación, el padre Rodrigo Molina. Es como que, Diego, se nos hace un poquito más fácil, ¿no? Que los esposos podamos compartir el mismo carisma en una asociación en la iglesia. Vamos ahora, si te parece, a conocer a Francisco Besuco. ¿Quién fue Francisco? Casi me animaría a decir Francisquito, ¿no? Pero quiero que tú nos comentes, con el paso de la entrevista, cuándo el Señor lo llama a su presencia y si realmente podríamos decir Francisquito, como a veces decimos Santo Dominguito Sabio, ¿no? ¿Por qué es bueno conocer a Francisco? Está bien llamarlo Francisquito porque así lo llamaba su mamá. Francisco Besuco es un joven, sí, que nace en Argentera. Esto es un pueblo de los Alpes italianos del Piamonte, al noroeste de Italia, frontera con Francia, ¿sí? Él vive con sus padres, una familia humilde. Él nace el 1 de marzo de 1850. ¿Por qué es bueno conocerlo? Porque dentro de lo que es su vida vemos unas gracias especiales que Dios le da, sobre todo en el tema de la vida en oración, que es muy importante. Y esto llama la atención de Don Bosco, sí, porque cuando Francisco Besuco llega al oratorio en Turín, Don Bosco se da cuenta de estas gracias que tiene Francisquito, y cuando él fallece, ya lo vamos a ver despuesito, se interesa mucho por la vida de este niño, de este adolescente, y comienza a preguntar, sobre todo a la gente que lo conocía en su pueblo, en Argentera, cómo era. Y a través de lo que investiga Don Bosco, nos da una idea de cómo la vida de Francisquito es muy importante para los niños del oratorio y también para nosotros en la actualidad. Perfecto, muy bien. Pero ahora nos gustaría conocer un poquito el carácter de Francisquito, porque Don Bosco era, a ver, con la gracia de Dios, por supuesto, un experto en moldear esos caracteres un poco rebeldillos, podríamos decir así, ¿no? Correcto, sí. Claro. Carácter de Francisco Besuco. Es un joven dulce, obediente, humilde, muy alegre, trabajador, servicial y extraordinariamente devoto. Bueno. ¿Sí? Con una sencillez y una jovialidad que llama la atención de su familia, de sus amigos y también de la gente que lo va conociendo. Perfecto. Entonces, antes, vuelvo un poquito a lo que comentabas acerca de su familia. Sin duda, vamos forjando nuestro carácter, nuestra forma de ser en el ámbito familiar, ¿verdad? Si un niño o un joven vive en un ámbito donde hay insultos, donde hay gritos, y seguramente tú por tu labor, y igualmente Verónica, tu esposa, pues notarán esto, ¿no? Qué importante es que un educador conozca la familia de sus alumnos, ¿no? Cada familia a veces no se puede, tú verás si eso es así, pero nos vamos haciendo personas en el ámbito de la familia. ¿Cómo influyó en la formación de Francisquito el ejemplo de su familia? Bien, es muy importante tener en cuenta que tanto su padre y su madre le van encaminando en la fe desde muy pequeño, tanto así que su madre, las primeras palabras que quiere que su niño aprenda es decir Jesús y María. Tiene también el ejemplo
de su padrino y de su madrina, que va a ser, el padrino va a ser el párroco de Argentera, ¿sí? Don Francisco Pepino. Y claro, cuando le bautizan le ponen Francisco porque toman el nombre de su padrino, del párroco de Argentera, y su madrina va a ser la mamá de este párroco, Ana. Ah, Entonces, vamos, sí, entonces ellos van a ser también puntales en esta formación cristiana de Francisquito, ¿sí? perfecto. Van a irlo moldeando eh, en, en este lugar. Y Ujú, es muy muy bien. importante porque igual para Francisco el amor por su mamita, por Ana, y por su madrina, perdón, por su madrina, por Ana, ¿sí? Le, va a hacer que le tenga un cariño tan especial, ¿sí? Porque también sentía cómo esta señora lo ayudaba y ayudaba a su familia. Claro. Cuando la madrina comienza a enfermar, ¿sí? Él tenía 4 años y él pedía a sus padres ir a visitar, ¿sí? Y rezaba por ella, le hacía caricias, eso nos cuenta don Bosco en lo que él investiga, de Ujú, cómo tenía esa cercanía con esas personas que tanto querían, sus padres y sus padrinos. claro, claro. Bueno, estamos, mira, con estas pocas palabras que has dicho en estos 9 minutos más o menos de la entrevista, vamos sacando ya, y les pido a los oyentes también que presten mucha atención a lo que Diego nos está diciendo, Diego Campoverde, salesiano cooperador, porque vamos sacando enseñanzas. Has puesto el punto, el dedo, mejor dicho, en la llaga, porque qué importante es, Diego, la elección de unos buenos padrinos que le enseñen al pequeño, al niño. ¿eh? Después ya, así somos los hombres, ¿verdad? Tomamos nuestro camino, nos olvidamos tal vez de las enseñanzas que hemos recibido de nuestros padres o de nuestros padrinos, pero eso ya es responsabilidad nuestra. Pero qué importante, ¿verdad, Diego? Que tengamos o elijamos para nuestros hijos unos buenos padrinos, ¿cierto? Porque aquí vemos el buen resultado, ¿verdad? Es muy importante porque recordemos que también era responsabilidad tanto del padrino y de la madrina de ir acompañando al ahijado. Claro, Y exacto. eso también nosotros lo vemos porque cuando Francisco llega al oratorio, va a escribir algunas cartas y sobre todo esto a su padrino, agradeciéndole porque el padrino es el que le ayuda a llegar al oratorio. Él es el que Ah, le envía una carta a don Bosco ujú. pidiéndole que le dé un cupo en el oratorio. Y en ese tiempo el oratorio estaba con 100 muchachos, perdón, 600 muchachos. Entonces, obtener un cupo no era tan fácil, Claro. pero por por la carta que don Francisco le envía a don Bosco y le habla de su ahijado, que es un niño bueno, que tiene ese deseo de estudiar para hacerse sacerdote, porque es también el deseo de Francisco cuando llega al oratorio, Ujú. de estudiar para hacerse sacerdote, para ser útil. Entonces, vemos bien también cómo el padrino se interesa por el bienestar del ahijado. Obviamente, claro que sí, qué bien. Antes cuando lo definí, cuando definías su carácter, dijiste entre otras cosas que era devoto. ¿M? Entonces, la Sí. pregunta es ¿cómo vivía Francisco Besuco la oración, la Santa Misa y los otros sacramentos, por supuesto, como la confesión, por ejemplo? A ver, tenemos que tener en cuenta que Francisco tiene ese deseo de servir al Señor desde muy pequeño, más o menos desde los 4 años, y en adelante quiere ayudar a su padrino en la misa, ¿sí? Como acólito. Ujú. Y algo que don Francisco Pepino le cuenta a don Bosco es que en esos inviernos fuertes que hay en Europa, sobre todo en esa zona de los Alpes, en alguno de esos días que tenía que celebrar la misa, estaba con el sacristán, no hay nadie en la iglesia, y de pronto se abre la puerta de la iglesia y ven una bolita de nieve, una bolita blanca. Era, era Francisco que iba a ayudar en el servicio de la Eucaristía. Sí, No sí. le importaba, no le importaba el clima. El, don Francisco dice que se hizo camino con las manos, abriéndose camino, pero él tenía que llegar a la misa, porque para él la misa
era algo importante, ¿sí? Para él la misa, trataba de ir a misa todos los días. Fíjate. Cuando no podía por algún pedido de su padre que ayude con el cuidado de ovejas, porque cuidaban ovejas, Ujú. o porque su hermano tenía que también ir a misa, Francisco hacía todo lo posible porque hacer su trabajo diario y poder estar en la Eucaristía. Y cuando no podía ir porque tenía que atender también las labores de casa, él rezaba una oración que aprendió a los 4 años. Cuando no podía ir a la misa decía, la misa suena, San Marcos la entona, los ángeles la cantan y Jesús niño lleva el pan y el vino. Hazme, Jesús, un poco parte de la misa de esta mañana. Oh, qué Cuando belleza, ya, por Dios. sí, sí, entonces ahí nosotros vemos cómo era esa relación de Francisco con Dios. Claro. Todo momento él lo aprovechaba para orar, ¿sí? En las oraciones de la noche, él hacía oraciones sencillas, pero con mucha fe y con ese deseo de estar siempre en la presencia de Dios. Eso La es. oración de la noche, la oración de la mañana. La Ujú. oración de la mañana, alma mía, levántate, mira al cielo, ama a Jesús, ama a quien te ama, deja el mundo que te engaña, piensa que has de morir, tu cuerpo se ha de deshacer, y para que seas oído, di a María 3 veces el Ave María. En la noche, al acostarme yo me voy, no sé si me levantaré. 4 cosas pediré: confesión, comunión, óleo santo, bendición papal, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esas eran sus oraciones de la mañana y de la noche. Sí, 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 qué belleza realmente, ¿eh? Qué belleza. Esas son oraciones que les enseñaban sus padres, y también cuando él escuchaba una oración que no la conocía, hacía todo por aprenderla y por enseñarla en casa. Claro. Ujú. Entonces ahí vemos cómo era Francisco en esa relación con Dios. Claro. Cuando ya puede acceder a hacer la primera comunión y también en la confesión, es muy frecuente, ¿sí? Él sabe que una buena confesión le permite estar en presencia de Dios, en la gracia de Dios, y está preparado para cuando sea el momento de ir al paraíso. Claro, claro, claro. Lo tenía muy claro, lo tenía muy claro. Ujú. Sí, Vamos a hacer la primera pausa en el programa, Diego, y después seguimos hablando de esto. Me ha gustado esto de Francisco Bolita de Nieve, me parece muy cariñoso, muy tierno, de Francisco Besuco, que muy viril en su vida espiritual, por supuesto, ¿no? Y pequeño, de pocos años de edad, pero de una madurez que más de uno de nosotros quisiera tener. Hacemos una pausa y luego seguimos charlando. Estás escuchando en Radio Católica Mundial el programa Con los Ojos de María, en vivo y en directo, presentado por el equipo Nuestra Señora del Encuentro con Dios desde Barcelona. ¿Quieres escribirnos ahora mismo? Puedes hacerlo al siguiente correo electrónico: conlosojosdemaria@nsradio.com. Bueno, continuamos en esta preciosa charla sobre Francisco Besuco, hijo espiritual de Don Bosco, con un carácter, según nos está comentando nuestro invitado, diferente a Miguel Magone, ¿no? Pero con una realidad de estos jovencitos, vivir en la pobreza y tener realidades diferentes, porque Miguel Magone pues quedó huérfano de pequeñito, ¿no? Y bueno, pero los dos en definitiva siendo llevados al cielo de la mano de Don Bosco. Y cuántos otros jóvenes también, ¿no? Estos son algunos de los que conocemos, y hoy estamos intentando conocer más
y creo que lo estamos logrando, a Francisco Besuco, cuya biografía escribió el mismo Don Bosco. Y lo estamos haciendo gracias a la generosidad de Diego Campoverde, que es salesiano cooperador, y con él, pues, respondiendo a esa promesa que hicimos en el programa, gracias a Dios, aunque esté ya cerquita de terminar este mes de noviembre, pues hablamos de Francisco, de él estamos comentando, que uno podría pensar que tenía su nombre, Diego, vale la aclaración que hiciste por San Francisco de Asís, que también era italiano, y sin embargo, el nombre de su padrino, un sacerdote. Qué importante, ya vayamos sacando enseñanzas de todo lo que Diego nos va comentando. La importancia de elegir buenos padrinos que acompañen al niño durante su vida para llegar al cielo. La importancia de enseñar la fe en el hogar, como hicieron los padres de Francisco Besuco. Y dijiste al responder la pregunta anterior, Diego, que él trabajaba, tenía su trabajito con las ovejas. Entonces quiere decir que el hecho de ser devoto no le hacía menos trabajador, ¿verdad? Por supuesto que no. Él tenía muy claro que tenía que ayudar en casa, ¿sí? Y claro, ahí en esta biografía que nos presenta Don Bosco, dice que él tenía miedo de descuidar, de que por ir a misa, descuidar algo de su trabajo. Y les decía a sus padres que el tiempo que él emplea en ir a la misa se compensará abundantemente en la jornada, porque Dios es un buen remunerador y él va a trabajar con muchas más ganas. Cuando estaba al cuidado del rebaño, organizaba su tiempo para cumplirlo con todo. ¿Sí? Pedía permiso a sus papás para llevar a las ovejas un poquito antes, o se las confiaba a algún compañero para ayudar en la parroquia y regresar a hacer las actividades de casa. Uh-huh. Entonces es muy importante el que él no descuidaba, él estaba pendiente también, por eso, y para él era importante que también su familia pueda ir a la Eucaristía, por eso también se ofrecía a hacer el trabajo del hermano mayor para que él pueda también asistir a la Santa Misa. Claro, ahí está, ¿no? Ahí está lo importante, Diego, otra enseñanza más, ¿no? El hecho de salvar nuestra alma en primer lugar, pero preocuparnos también por el alma de nuestros familiares, que a veces no lo hacemos, ¿no? Nos descuidamos. Así que esto me parece muy, muy importante. A mí me gustaría ahora que nos comentaras alguna anécdota de su comportamiento en la escuela, porque ahí nos vas con esto ya a redondear todo cómo era su carácter, ¿verdad? Porque nos diste pues adjetivos, ¿verdad? Pues ahora vamos a la práctica a ver cómo se comportaba Francisco en la escuela. El carácter de Francisco en la escuela ejemplar, ¿sí? No solo por lo que había aprendido en casa, en la escuela también aprende y enseña a sus compañeros a obedecer. Cuando el maestro prohibía que se haga algo, por ejemplo, el estar corriendo en los establos en invierno, él era el primero en obedecer, y ese ejemplo lo seguían sus compañeros. En el momento del recreo, sí, ya sonaba la campana para el catecismo, dejaba el juego y decía a los compañeros, vamos a la catequesis y acabamos después el juego. A tal punto que en algún momento, y eso es una anécdota que se cuenta, de que los compañeros como que no le querían hacer caso y bueno, les llegó hasta comprar cerezas como para darles un premio para que dejaran el momento del juego y vayan a la catequesis. Qué listo, ¿sí? No se podían negar los compañeros, ¿no? Ante semejante regalo, ¿no? Sí. Igual cuando había alguna pelea entre los compañeros, él se ponía en medio y les decía que no era bueno que se estén pegando porque eso va en contra del mandamiento del amor de Dios. Claro. Que tenemos que amarnos como Dios nos ama. Entonces, él siempre con estas acciones daba ejemplo, lograba tranquilizar los ánimos y que todo el ambiente en escuelas sea lo más favorable posible. Uh-huh. También es importante tener en cuenta que la predisposición de Francisco, a tal punto que el maestro le encargaba que les enseñe a los niños más pequeños a leer. Y el niño Francisco, con paciencia,
se daba el tiempo de enseñarles a sus vecinos más pequeños, a sus compañeros de escuela más pequeños a leer. ¿Sí? Qué bien, muy bien. Bueno, estando en un programa que tiene el nombre de la Virgen, Diego, ¿tú crees que uno puede resistirse a preguntar sobre la devoción de Francisco Besuco, hijo espiritual de Don Bosco, su devoción a la Santísima Virgen? ¿Cómo era su devoción a la Virgen? Para esto yo tengo que decir primero una cosa. Sí. A Francisco le gustaba leer mucho y su padrino le consigue estas biografías que Don Bosco escribe de Domingo Sabio de Miguel Magone y le impactan tanto que es su deseo estar ahí en el oratorio. Como habíamos hablado, logra llegar al oratorio y aquí hay algo que para nosotros como salesianos Don Bosco nos los dice, que cuando una persona, un niño, una niña llega a una casa salesiana es porque es llevado por la mano de la Auxiliadora, de María Auxiliadora. Muy bien. Entonces comienzo por ahí. Francisco destaca una devoción tan profunda y al momento tan sencilla con la Virgen, sí, la quiere y María no era una idea lejana, era una madre real, cercana a la que él acudía todos los días. Cuando llegaba el oratorio en el mes de mayo, Don Bosco tenía la costumbre de hablar de las florecillas de María, darles unos pequeños ejemplos para que los niños estén pensándolo y Francisco los toma muy en serio. Ofrecía estas pequeñas florecillas, estos actos de amor, Claro. los propósitos, los sacrificios, para que sean parte de su vida. Incluso Don Bosco nos dice que en su cuaderno escribía que al final del año iba a cumplir todas estas ofrendas de amor, estos pequeños actos de amor, y que al final del año él tendrá una bonita colección de obsequios que presentar a María. Durante el día se acordaba de eso, desde esos propósitos, y también se los recordaba a sus compañeros para que amaran más a la Virgen. Claro, claro. Sí, entonces, cuando Francisco está ya en el oratorio, y claro, ahí tenemos la capilla, la iglesia, él lo primero que hace es agradecer a la madre porque llega al oratorio. ¿Sí? Lo primero que hace es decir, ya estoy en mi casa, y va a arrodillarse frente a la imagen de la Virgen y le da gracias porque ella está en su casa. Claro, claro. ¿Sí? Entonces, yo lo que noto, de acuerdo a lo que estabas comentando, bueno, sin duda la Virgen le ayudaba, ¿no? Y esto a ver, no digo enfrentarse, ¿no? Pero se puede decir, a veces los niños, cuando somos niños somos un poco crueles, ¿verdad? Pero qué valiente él de enfrentarse, por decirlo, de alguna manera a sus compañeros para que obedezcan a sus maestros, ¿no? Porque sabe que eso dejará fruto, sin duda, y les ayudará a los propios compañeros, aunque a veces tengan un poco de pereza por cumplir las órdenes. Por lo que vemos, no era un chico apocado, ¿no? ¿Hay alguna otra anécdota que quieras compartir de cómo él demostró su valentía? Cuando Don Bosco le pregunta a su padrino a aspectos de su vida, el padrino cuenta una situación en la que Francisco está con dos jóvenes pastando a las ovejas y estos dos muchachos comienzan, y está escrito así, así que estaban haciendo actos inmorales. No, entonces el niño se escandaliza y les dice, ¿cómo se ocurre hacer eso? Eso ustedes no lo van a hacer delante de sus padres ni delante del sacerdote. Y se les ocurre hacer eso delante de Dios. Y Francisco sale de ahí, evita el escándalo. Uno de estos muchachos le comienza a seguir y como que incentivándolo a que también haga esto que era incorrecto, que era inmoral. Y Francisco, y este muchacho lo llega a atrapar, por así decirlo, y Francisco se defiende con manos, con pies, llega hasta donde hay un lugar con piedras, y tiene que lanzarle las piedras para que este muchacho se aleje. El muchacho se aleja y Francisco corre. Francisco corre y claro, él dice, ¿no? Que
que le da gracias a Dios porque Salió de esa situación, claro. salió de esa situación, que gracias a Dios se ha liberado de eso y que nunca más va a estar con esos compañeros. Claro, claro. Wow. Defendió su pureza, Sí, defendió su exactamente. pureza. Defendióse. Y Ujú. para eso hay que ser valiente, ¿no? Muy valiente. Qué fuerte esto, ¿eh? Realmente. Y pensamos, en esa época no pasaban estas cosas. Fijémonos que sí pasaban, ¿eh? Que sí pasaban. Sí, muchas veces Don Bosco también tuvo que luchar contra los malos libros que llegaban a las manos de los jóvenes. Claro. Ujú. Sí, es por eso que también Don Bosco los pone de modelos a Domingo Savio, a Miguel Magone, a Francisco Besuco, como ejemplo para sus compañeros, para que vean que la santidad es posible. Exactamente. Y a esas Ujú. edades también. Porque a veces es como, a ver, estamos minimizando los esfuerzos que los jóvenes pueden hacer y los niños también, y de hecho, porque si no, no pensaríamos en Santa Francisca y Santa Jacinta y San Francisco Marto, Diego. A veces pensamos que los niños, que los jóvenes no quieren saber nada de sacrificios, pero esto no es verdad y hay ejemplos, ¿no? ¿Qué pensaba Francisco? O mejor dicho, ¿cómo practicaba esta mortificación cristiana? Porque antes también hablaste de pequeños sacrificios que él hacía, estos ofrecimientos a María, no son solamente el llevar una flor real, ¿no? Una rosa, una margarita, lo que sea, sino la verdadera mortificación cristiana, estos pequeños sacrificios que agradan mucho a nuestro Señor. Sí, en la vida de Francisco se ve también ese deseo por agradar más a Dios y había veces que buscaba tener penitencias fuertes, ¿sí? Eh, el ayunar, ayunar como un adulto, Ujú. siendo niño, entonces también sabemos que no es lo correcto, pero él decía que Exacto. era un sacrificio para agradar a Dios, ¿sí? Eh, en el oratorio, ya con Don Bosco, eh, veían que buscaba mortificarse poniéndose alguna cosa que le hiciera doler en el cuerpo, y eso se lo prohíben, porque no es así la manera, sino de que a través de la obediencia también se Claro. puede hacer este sacrificio a Dios, ¿sí? Eh, ahí sus profesores en el oratorio le dicen que la verdadera penitencia es estudiar con empeño, poner atención en las clases, obedecer a los superiores, Eso. soportar el frío, el calor, el cansancio Claro. y hacer con alegría los trabajos más humildes. Esas son las Sí, penitencias, sí, 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 ¿sí? sí. Entonces, claro, Francisco lo entiende y acepta que estas incomodidades, ¿sí? No quejarse de la comida y ofrecer todo lo que pasa en la vida por amor a Dios es una mejor penitencia. Claro, Esas son exacto. las cosas que agradan al Señor. Ujú, ujú. De aquí también ¿Sí? podemos Pero sacar ya vamos a enseñanza. ver. Diego, también de aquí podemos Sí, sacar correcto. enseñanza a nosotros, los adultos, ¿no? Porque nos llenamos la boca tanto de estas cosas y vemos que los niños lo pueden hacer, ¿cómo no vamos a poder nosotros, verdad? Sí, es así. Ujú. Bueno, Diego, mira, vamos a ver. Antes dijiste que Francisco tenía pues ese deseo de ser sacerdote. ¿Se puede decir que ese era el objetivo de él al entrar en el oratorio de Don Bosco? No sé, o eso viene después, a medida que va creciendo su vida espiritual. Tengamos en cuenta que Francisco llega en 1863 y él tiene muy presente de que quiere estar en el oratorio para poder estudiar y llegar a ser sacerdote. Su objetivo era ser sacerdote, Ujú. Ya. ¿sí? Ujú. Eso era su principal objetivo. Ajá. Perfecto. Sin duda, un sacerdote, un buen sacerdote se va formando pues desde pequeño. Ya se puede decir que el Señor ya le estaba poniendo en su corazón ese deseo de servir al Señor y a la Iglesia siendo sacerdote. Pero a ver, él en definitiva, Diego, era un niño como cualquiera. Entonces te queremos preguntar si le gustaban, no sé, le gustaba hacer deporte,
bueno, cómo participaba en esos deportes, porque obviamente los niños pequeñitos en el oratorio y los otros mayorcitos pues debían gastar una energía impresionante, y para eso estaba el deporte también, ¿verdad? Los juegos, el deporte, cuando Francisco llega al oratorio y ve que la algarabía del oratorio, pregunta, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Y claro, Don Bosco le da un consejo: si quieres hacerte santo, basta que estés siempre alegre, ¿sí? Y también que compartas con tus compañeros. Entonces, Francisco entiende que sí, que tiene que jugar con sus compañeros, pero como que no entiende la manera del juego. Y claro, había juegos que él todavía no tenía experiencia. Se quería subir a los zancos, se golpeaba las rodillas, quería jugar a las bochas con estas esferas, y en Sí. vez de apuntarle a las bolas, a las otras esferas, les apuntaba a las rodillas de los compañeros Ay, ay, ay. por el deseo de jugar. No medía sus fuerzas y se golpeaban. Entonces, claro, como Don Bosco le ha dicho que la santidad también está en el juego, él quería demostrar que podía jugar, pero no medía esas consecuencias. Claro, Entonces, claro. eh, el mismo Francisco en algún momento le dice que tengo las piernas tan molidas, tan golpeadas, y Don Bosco le dice, no, es que, a ver, le dice, eh, debes tener más cuidado, sé un poco más cauto. Claro, Sí, claro. entonces Don Bosco le dice que no, que lo que Francisco primero le dice que yo le quiero agradar a Dios a través del juego. Claro. ¿Sí? Entonces Don Bosco le dice, ok, no entiendas que por jugar a la fuerza vas a agradar más a Dios, sino que los juegos se aprenden de poco a poco. Y según su capacidad, debe ir Pa- recreándose con él. Eso ¿Sí? es, ya, Lo ya. que, lo que él quiere es que a través del juego haya un contacto con Dios. Ujú. ¿Sí? Pero sin poner en peligro ni Por el supuesto, cuerpo ni la salud. las rodillas de él y Correcto, de los ajá, demás, ¿no? ajá, Claro. exactamente. Dios mío, qué gracia tan grande la recibida por Don Bosco para poder moldear cada una de las personalidades de estos chicos que venían de lugares diferentes. Algunos ciertamente eran tremendos porque vivían en la calle, seguro tú sabes mejor Sí, que nosotros, ¿no? Y claro, una personalidad formada en la calle no es lo mismo que en un hogar cristiano, no es lo mismo. Mm, Tal vez da un poco más de trabajo a sus maestros, ¿no? Un niño rebelde, pero se puede sacar de ellos verdaderos santos, sin duda, ¿no? Sin duda que se puede esto. Bueno, Diego, se está acabando el tiempo, pero ya nos quedan poquitas preguntas para hacerte. Realmente es admirable, es preciosa la vida que nos estás comentando. Vamos a hacer la segunda pausa en el programa y luego ya vamos viendo un poquito sobre la enfermedad o cómo muere Francisco Besugo. Nadie se mueva de ahí, ¿eh? listo, correcto. Si deseas participar en vivo en el programa Con los Ojos de María en Radio Católica Mundial, marca el siguiente número de teléfono: 1866-398-6377 si llamas desde Estados Unidos o Puerto Rico. Si llamas desde otros países, marca el código internacional y luego el número 1205-271-2976. Varias veces hemos dicho que el mes de noviembre comienza con la solemnidad de Todos los Santos. En este mes estamos contentísimos porque hemos hablado de los santos muy conocidos, como Santa Jacinta Marto, y otros que tal vez creemos que conocemos y no es así, como San Judas Tadeo, y otros que tal vez sabíamos poco o nada, como Santa Filomena, por ejemplo. Bueno, también hemos conocido los ejemplos de santidad de Victoria Díez, de la institución teresiana, mártir de la persecución religiosa aquí en España, de Josefa Segovia, la mano derecha de San Pedro Poveda, y una figura que para nada
O sea, salvo pocas personas, creo, conocían la vida de Elisa Gianbeluca, pues también la hemos conocido en este mes. Y hoy conociendo a Francisco Besuco, hijo espiritual de Don Bosco. Y el programa lo estamos haciendo con otro hijo espiritual, pero el de estos tiempos, Diego Campoverde, salesiano cooperador, licenciado en Teología por la Universidad Politécnica Salesiana de Ecuador. Desde allí él está haciendo el programa. Y vamos a ver, una vez que Francisco Besuco, Francisquito, adquiere más formación, es decir, en el oratorio de Don Bosco se va formando, le va ayudando Don Bosco y los otros maestros salesianos, ¿cuál fue, a ver, no sé si utilizar la palabra, su secreto o su modo personal de santificarse, Diego? Yo creo que aquí tenemos que tener en cuenta que Don Bosco nos presenta a un joven que siempre vive en la presencia de Dios. Un joven que no hizo cosas extraordinarias, ¿sí? Pero que a través de la oración, de frecuentar los sacramentos, de amar a la Virgen, de estar en presencia del sagrario, Claro. todo eso, con el amor de cada día, de estudiar con empeño, de obedecer a los superiores, ahí está el secreto. Y cómo uno va llegando a la santificación, ¿sí? Claro. A trabajar en casa, ayudar en casa, hacer las cosas ordinarias de una manera extraordinaria, se podría decir. Claro, sí. Porque eso es lo que hacen los santos. Vivir su vida de la manera en la que se pueda servir a los demás. No hay duda de eso. Y ahí también podemos sacar mucha enseñanza, ¿verdad? De este joven, ¿A qué edad muere? Por eso decíamos al principio, si podíamos decirle Francisquito, nos has dicho que sí. ¿A qué edad muere Francisco Besuco? Y cómo vive su enfermedad y bueno, cómo fue su muerte, sus últimos momentos en esta vida. Claro, Francisquito muere a los 13 años. Casi pues, estaba por cumplir esa edad. La causa de su enfermedad. Estábamos hablando de que él había leído la vida de Domingo Savio y en esta biografía escrita por Don Bosco se comenta también cómo Domingo se mortificaba su cuerpo, cosa que también cuando se dan cuenta en ese momento le dicen que no debe dañar su cuerpo, porque Domingo ponía piedras en su cama para incomodarle en las noches, o también en las épocas de invierno no se cubría, sino con una sábana. Y claro, Francisco quiere imitar también ese tipo de mortificaciones, sin que se den cuenta qué es lo que pasa en estos inviernos, en finales de diciembre, principios de enero, inviernos fuertes como los que se viven en Europa. Francisco ya se le había pedido que no haga mortificaciones en el día, pero y en la noche, como no se lo habían dicho, ¿qué es lo que dice él? Bueno, voy a mortificarme igual que Domingo. Voy a solo ponerme una sábana encima. Y las cobijas que tenía en su cama, las esconde bajo la almohada. Y pasa varios días haciendo esa mortificación, soportando el frío de la noche solo con una sábana. Cuando se da cuenta el director, porque hay un día en el que Francisco no se levanta porque está todo entumecido por el frío, le dicen, ¿pero qué pasó? ¿Dónde están las cobijas? Y tiene que decir, lo bueno es que me estaba mortificando, pero ese frío extremo causa que haya una descompensación en su salud. Y entonces, ya para enero, él ya no se puede levantar de la cama. Wow, ¿cómo le afectó? Sí, entonces cuando Don Bosco le pregunta y su director le pregunta, ¿pero por qué hiciste esto? ¿Por qué no te tapaste en las noches? Él dice, cuando Jesús estaba en la cruz, no estaba mejor cubierto que yo. Y él decía que esperaba que Dios aceptara esa pequeña penitencia en reparación de sus pecados. Fíjate. Entonces también Don Bosco decía que como él frecuentaba la confesión, que no tenía que tener preocupación porque Dios lo había perdonado, pero él siempre quería estar en la gracia de Dios. Entonces, esa mortificación de pasar fríos es lo que afecta a su cuerpo. Y entonces,
Comienza con fiebre, congestión, comienza a perder las fuerzas. Y claro, don Bosco comenta de que esto es lo que Dios acepta, este sacrificio, para llevarlo a Francisco al cielo, en pocos días. Entonces, comienza su enfermedad y claro, ya tiene que ir a la enfermería, y en la enfermería es de los niños que no se queja, que está pacientemente ahí, que sí pide que lo acompañen siempre, que estén orando siempre con él, que él ve también esta enfermedad como una manera de purificar su alma, ¿sí? Claro. Y se abandona todo en la voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces, ya en los últimos días, ¿sí? Él quiere seguir rezando, porque él también, o sea, él siempre está presente, el estar en contacto con Dios a través de la oración, pero ya sus fuerzas no lo dan, así que también los superiores le dicen que no se esfuerce y que en tal caso su oración sea meditada. Entonces, él lo que dice es, bueno, si yo no puedo rezar, entonces quédense conmigo y mientras ustedes recen, yo les acompaño. Claro. Si ustedes recen por mí, entonces está ahí, está rezando con el corazón, ¿sí? Y claro, ya comienzan va a ser entre el 8 al 9 de enero, en el que ya comienza la agonía de Francisco, ¿sí? Y hay y don Bosco lo pone ahí en ese capítulo como su preciosa muerte. Porque dicen que hubo un momento en el que estaba con sus 5 sentidos, estaba consciente de lo que pasaba, y en un momento él como que se quiere levantar y levanta las manos como que quiere estrechar la mano de alguien. ¿Sí? Y que en ese momento su rostro se transforma. Él dice que el rostro de Francisco emitía una luz tan viva que el sol de mediodía hubiera sido como tinieblas. Y claro, la gente que estaba ahí se espanta de ver cómo brillaba el rostro de Francisquito. Sí. Y claro, entonces dice que en ese momento, en este tránsito, ¿sí?, se le aclara la voz y comienza a cantar muy alegre un cántico mariano que es Unas loas a María. Y después de esto comienza a decir el acto de contrición y él da estos versos: oh Jesús de amor ardiente, no os quiero ofender más. Perdón, mi querido Jesús, antes de pecar más, quiero yo morir. Entonces, estaba en esa presencia de Dios, ¿sí? Entonces, para los que estaban ahí acompañando a Francisco, se dan cuenta de que eso es una gracia que están viendo. Claro. De que como parece que la Virgen lo viene a ver al encuentro, ¿sí? Después de este momento, su rostro queda igual y comienza otra vez a estar débil y sigue suplicando, sigue diciendo: Jesús, José y María, asistidme en mi agonía. Jesús, José y María, expire en paz con vos el alma mía. Sigue diciendo estas ejaculatorias, y después: Jesús en mi mente, Jesús en mi boca, Jesús en mi corazón. Y en esos momentos su rostro queda fresco, sonrojado y muere dulcemente. Así es. Bueno, qué muerte más hermosa, ¿verdad? Qué muerte más hermosa la de Francisco Besuco, cuya historia, la historia de su vida, resumida en 45 minutos, nos ha traído Diego Campoverde, salesiano cooperador. Diego, te pido que nos acompañes en el rezo de estas 3 Ave Marías, como ya sabes tú, porque eres oyente, al igual que Verónica, tu esposa, como solemos hacer cerca del final del programa. Y vamos a pedir por esas intenciones que tenemos en nuestro corazón, que el Señor conoce, y también seamos generosos, no solamente pidamos por nosotros mismos, sino por aquellas almas que el Señor nos ha encomendado, que puede ser nuestro cónyuge, nuestros hijos, nuestros padres, amigos, compañeros de trabajo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a pedirle a María, nuestra Madre, que por el poder que le concedió el Padre, la sabiduría que le concedió el Hijo
y el amor que le concedió el Espíritu Santo nos libre a todos de caer en pecado mortal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María Auxiliadora, ruega por nosotros. Bueno, ya en el final de esta entrevista quiero dar las gracias de todo corazón a Diego Campoverde, salesiano cooperador, al igual que su esposa Verónica. Es licenciado él en Teología por la Universidad Politécnica Salesiana de Ecuador, vicerrector de la Unidad Educativa Bilingüe La Inmaculada, allí en la capital de Ecuador. Diego, de verdad que te agradezco de todo corazón el que nos hicieras llegar este material sobre Francisco y este deseo también tuyo en el fondo de tu corazón seguro de que se diera a conocer a Francisco Besuco. Que Dios te bendiga al igual que a tu esposa y que Don Bosco les siga acompañando en este camino hacia el cielo. Muchísimas gracias, Diego. Gracias, Nelly, y gracias por la oportunidad de poder estar en su programa. Que Dios los bendiga inmensamente. Muy bien. Amigos oyentes, no se vayan, el programa sigue un ratito más. Un ratito muy cortito porque me da tiempo solamente para prácticamente repetir las preguntas del curso de formación. No quiero olvidar agradecer a María Victoria, que ha puesto una intención para la misa del último día del mes, que es el próximo domingo. El Padre Antonio, si Dios quiere, va a celebrar la misa por estas intenciones que ustedes nos han enviado durante el mes. Y también doy las gracias a Manuel y Bélgica, desde Pembroke Pines, en Florida, Estados Unidos, que dice, es un placer escuchar los temas y aprender de nuestra fe. Y propone un tema, que dice la Iglesia sobre las maldiciones generacionales. Bueno, pues muy bien, lo tenemos en cuenta también esto como consultas de oyentes. Vamos a las preguntas que estamos haciendo esta semana. Miren, la número 1, aquí va. Te estamos preguntando, ¿quién es la patrona de Puerto Rico? La Virgen Santísima, sí, claro que lo es, pero ¿qué advocación? El segundo planteo tiene que ver con el Papa San Pío X, porque te pedimos que nombres un documento escrito por este Papa, que gobernó la Iglesia comenzando el siglo XX. San Pío X nombra un documento escrito por él y además un hecho concreto de su vida, es decir, una anécdota de la vida de San Pío X. Una vida tan rica realmente, en cosas espirituales, impresionante. Bueno, el próximo viernes, si Dios quiere, va a estar el Padre Antonio Ruiz respondiendo a las consultas de algunos oyentes. Así que no se lo pierdan, Ahora no tengo en mente los nombres de estos oyentes, Pero igual, nadie se tiene que perder porque seguro que los demás aprenderemos también de todo lo que el Padre nos enseña. Llegamos al final del programa. Les quiero dar las gracias a Jorge Graña en Radio Católica Mundial y también a Raúl García, que está en la ciudad de Barcelona con el equipo Nuestra Señora del Encuentro con Dios. Recuerden entonces, el próximo viernes el Padre Antonio Ruiz en el programa Con los Ojos de María. Que terminen muy bien este día, y viva Cristo Rey. Has escuchado un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial. ¿Quieres conocernos?
Escríbenos al correo electrónico conlosojosdemaria@nsradio.com. Envíanos tus sugerencias o comentarios conlosojosdemaria@nsradio.com. Te esperamos.